De cara al proceso electoral que va a empezar en 2 semanas, el 7 de septiembre, y la elección más grande en la historia del país, que es la del siguiente año, el INE, el Instituto Nacional Electoral, publicó una serie de lineamientos que pueden parecer benignos, pero voy a decir por qué podrían no serlo tanto, por qué podrían ser problemáticos. Y es que, desde el título, ¿no? El INE combatirá fake news en la elección del 2021. Se me suena medio orwelliano esa cuestión. O sea, ¿qué es fake news? ¿Qué no? Vamos a ver lo que dice el propio Lorenzo Córdoba. Vamos a ver en realidad un minuto de esto y lo comentamos. De dichas actividades contribuya a la equidad en la contienda, a la expresión de la pluralidad política que caracteriza a México y a la promoción de un voto libre e informado. Se trata de fomentar un debate serio de ideas y propuestas, sin cortapisas ni límites para el periodismo crítico e independiente, y contribuir así al combate a las noticias falsas y la desinformación que, por desgracia, acechan a la democracia. Asegurar un trato equitativo en la cobertura noticiosa de las contiendas electorales ha sido una preocupación central durante el desarrollo de nuestra democracia, por lo menos en las últimas 3 décadas. Digo, ahí, hasta ahí creo que suena benigno, ¿no? O sea, efectivamente todo el mundo reconoce que hay fake news en las democracias, en la era de redes sociales, se difuminan o se dispersan incluso más rápido que antes. Entonces, ok, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, la información y la libertad de expresión. Primero, que los lineamientos se emitan antes de cada proceso electoral. Ahí está hablando de cómo, cuál es el estado, ¿no?, actual, y cómo piensan combatir estas cuestiones. Lo primero, los lineamientos, que es lo que acaban de publicar la semana Segundo, pasada. que se consulte a la industria de la radio y la televisión. Digo, ahí ya hay un problema como tal. O sea, aquí ya me perdiste, cabrón. Porque estás emitiendo unos lineamientos para combatir la desinformación y solamente consultas a la radio y la televisión. Que digo que por ley es lo que tienen facultad para hacer. Pero si estamos en la era digital, donde las conversaciones se dan en Twitter, no en Facebook, en YouTube, o sea, y no consultas a estos medios de comunicación, digo que tampoco es que yo confíe en los medios corporativos, sean tradicionales o no. O sea, en el fondo lo que quiero tratar de expresar es un ministerio de la verdad es nocivo para cualquier democracia. Es autoritario, limita por un lado la expresión y por otro lado la información, y términos como fake news son extremadamente vagos. Por ejemplo, me fui a los lineamientos como tal y cómo definen a las fake news o noticias falsas. Dice, las noticias falsas se refieren, estos son los lineamientos como tal, el apartado 12 sobre las fake news, se refieren a la información o imágenes, o sea, pueden ser memes, pueden ser cartones, estos, ¿no?, los dibujos, ¿no?, artísticos que hacen los moneros y moneras en México, imágenes que son normalmente sacadas de contexto para recircular la información y hacerla parecer verdadera, manipulando los acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos, culturales, históricos, entre otros, generando desconfianza en el Estado de Derecho. La proliferación en el uso de Internet, así como nuevas tecnologías, ha contribuido a la generación de un exceso de desinformación. Ahora, ok, en un caso práctico, ¿cómo defines una imagen quizás sacada de contexto para manipular los acontecimientos sociales o políticos? O sea, hay casos muy claros, ¿no? En casos concretos, o sea, si dijeran, por ejemplo, López Obrador no agarró una metralleta y acaba de masacrar a 18 personas en Palacio Nacional. O sea, evidentemente eso es fácticamente incorrecto, ¿no? O sea, porque no sucedió, o sea, porque López Obrador no agarró una metralleta. Entonces, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que eso no aporta al discurso, al contrario, y es una mentira y probablemente cae en calumnia o difamación y se puede demostrar, ¿no?, porque es algo abiertamente falso y que además atenta contra la seguridad de las personas. Ok,
Ahora, ¿qué tal si dijéramos, López Obrador está atentando contra el Estado de Derecho al promover la militarización del país? O sea, eso es fácticamente cierto. O sea, puede no gustar, no a las personas, y puedes decir lo mismo de Calderón. O sea, obviamente esto no viene de este sexenio, esto es el legado de Felipe Calderón, que se incrementa con Peña Nieto y que López Obrador ha continuado ese camino. O sea, puedes decir exactamente lo mismo, y en 2006, en 2008, en 2010 podrías decir claramente, Felipe Calderón es una amenaza contra el Estado de Derecho y la vida de los y las mexicanas al sacar al ejército de las calles y hacer una guerra sin sentido, ¿no? Sin pies ni cabeza. Esto es cierto, y esto es tan cierto en ese entonces como lo es ahora. Entonces, o sea, la línea de información y de las fake news es muy delgada, ¿no? Porque los hechos son claros. O sea, en los hechos, normalmente, incluso si te vas a Reforma, a Milenio, o sea, o al otro espectro, ¿no? La Jornada, o hasta ¿no? Los nuevos medios digitales, ¿no? Como el de Hans Salazar o el Sin Línea, que sí tienen línea, ¿no? Pero se llaman Sin Línea. O sea, si te vas a los extremos, normalmente están de acuerdo en los hechos, pero no están de acuerdo en el giro que le dan, ¿no? O la interpretación de los hechos. Y todo el mundo tiene un sesgo. O sea, quien te diga que es imparcial, quien te diga que es totalmente objetivo, pues, o sea, te está negando la realidad. O sea, yo tengo un sesgo. O sea, mi ideología, y aquí lo he dicho muchas veces y lo sigue diciendo, es de izquierda, de una democracia social. Y cuando eso empata con lo que hace López Obrador, aquí se le reconoce, ¿no? Y se dice sin ningún problema. Pero cuando eso no empata con lo que hace López Obrador o cualquier político en esta, no para pronto, también se dice acá. O sea, no hay ninguna tradición de izquierda libertaria, social, demócrata, que busque la militarización de un país. O sea, no hay, o si la hay, yo no la conozco, pues. Y López Obrador lo está haciendo. Entonces, ahora, habrá que ver qué tan activos son en la persecución de estas cuestiones, ¿no? Porque por un lado se habla de que son recomendaciones a los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación le llaman a radio y televisión. Hasta ahí llegan los medios de comunicación para ellos. Por ejemplo, dice, es recomendable realizar deberán implementar filtros, dice el párrafo 50 del apartado 12 de estos lineamientos. Dice, deberán implementar filtros para privilegiar la difusión de información veraz, sin distorsión ni manipulación. Lo anterior dentro de los programas que difunden noticias, como redes sociales, de los propios programas. E incluso se sugiere a las televisoras y a los medios tradicionales de comunicación que vigilen y reporten noticias falsas en redes sociales. Pero de nuevo, o sea, dependiendo tu sesgo político, vas a reportar la interpretación de la noticia o no. O sea, me explico, este es un tema más complicado del que superficialmente se ve, ¿no? O sea, que todos estamos en contra de las fake news. Sí, o sea, todo el mundo estamos en contra de las fake news. Pero ¿qué son las fake news? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se identifican? ¿Quién las puede perpetrar? O sea, y no hay una definición general de fake news que todos podamos estar de acuerdo y decir, ok, o sea, eso en todos los casos, ¿no? Esa definición es infalible, porque nuevo, o sea, están estos casos de interpretación o los dibujos que hacen los moneros, ¿no? Que son, o sea, siempre han sido críticos y son una tradición fantástica en el país de crítica visual a los cuestiones de poder, y que cuando se lanzan, por ejemplo, en contra de López Obrador, de una acción claramente errónea de López Obrador, pues salta, ¿no? La gente, las hordas pro López Obrador. Y cuando se van en contra de Felipe Calderón, que no es raro que lo hagan la misma persona, o sea, que hoy fue en contra de López Obrador, mañana puede ser en contra de Calderón, y no pasa nada, porque es un mundo complejo, ¿no? Y no hay personas infalibles, no son dioses, pues, o sea, son personas como tú y como yo. Entonces son incongruentes, son falibles, o sea, mienten también muchas veces. Cuando se habla de corrupción de Calderón, todo el mundo está, ¿no?
está consciente y está, digo, salvo algunas pocas personas, ¿no?, que le defiendan hasta hoy día, o de Peña Nieto, todo el mundo está de acuerdo, porque cuando se habla de la aparente corrupción, ¿no?, muy clara corrupción de David León y el hermano de López Obrador, ahí todo el mundo salta, ¿no? O sea, pero las dos pueden ser verdad a la vez, y una puede ser peor que otra, o sea, eso también hay que decirlo. O sea, pero se tiene que hablar de estas cosas. ¿Quién va a denunciar las fake news? O sea, ¿quién va a vigilar al vigilante? Es no, la pregunta filosófica de este tipo de instituciones. O sea, cuando haces un ministerio de la verdad, o sea, ¿quién vigila el ministerio de la verdad? ¿A qué intereses responde? Entonces, digo, y que Lorenzo Córdoba, ¿no?, ya esa es otra crítica, ¿no?, del INE, que vigiló por lo menos dos grandes fraudes electorales, ¿no?, quizá el más flagrante, el de la elección pasada en el Estado de México. O sea, no sé, o sea, que esta persona sea encargada ahora de vigilar la veracidad de las noticias, o esté emitiendo, o sea, es una incongruencia por muchos lados. O sea, cuidado, mucho cuidado, aunque aparentemente hoy beneficie tu ideología, cuidado con el darle demasiado poder a una institución, sobre todo en temas de libertad de expresión. Y quiero cerrar con esta reflexión. O sea, no busques darle un poder al personaje que te agrada, que te simpatiza, que no le darías a la persona con quien no simpatizas. O sea, si eres obradorista, no pretendas darle un ejército a López Obrador que no le darías a Felipe Calderón o a Peña Nieto. Entonces, no pretendas darle facultades para censurar a las personas que no le darías a otra administración, y al revés, ¿no? Entonces, o sea, veamos este tema como algo de política pública, como algo institucional, y como algo que es muy interesante y debe ser muy delicada y asertivamente tratado este tema de la libertad de expresión, porque es un pilar de la democracia. O sea, esto es, digamos, puede sonar trillado, pero es la verdad. O sea, somos una sociedad cada vez más libre, cada vez más participativa, y se debe, no en poca medida, a la libertad de expresión que se ha conquistado a través de los años. Y no fue a través de gobierno cediendo la libertad de expresión. Las libertades no se esperan, pues no caen del cielo. Las libertades se luchan, y hay miles de personas, o sea, literalmente miles de personas, reporteros, reporteras, investigadores, investigadoras, maestros, maestras, que han dado su vida por alcanzar estas libertades, y no caigamos en el impulso de cerrarlas ahora por un capricho político, venga de quien venga. Ahora, ¿cuáles sí serían soluciones? Pues transparencia, ¿no? O sea, que las redes sociales sean totalmente transparentes con quienes pagan campañas políticas. Twitter sería genial, ¿no?, que lo dijera, que lo transparentara. Evidentemente sería menos atractivo como modelo de negocios, porque ya caería la apariencia de una voluntad orgánica de difundir ideas, pero eso se tiene que dar. O sea, se tiene que dar. Bueno, ahora sí lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias por escuchar. Cuéntenme en comentarios qué les parece esta iniciativa. ¿Es buena o no? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo se puede hacer para, por un lado, combatir lo que todo mundo objetivamente conoce como fake news, y al mismo tiempo caminar esa cuerda floja en no buscar la censura, ¿no?, por otro lado? Muchas gracias por ver. Siempre dejo, ¿no?, más videos por acá, y nos vemos hasta la próxima.